buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta reunión de trabajo convocada para el día de hoy. Para el día de hoy fueron convocados el Procurador General de la Nación, el licenciado Julio Roberto Saavedra, quien delega a la licenciada Ingrid Rubí Piscar Franco, delegada regional de la Procuraduría General de la Nación, con sede en Izabal. La ministra Patricia Orantes Tomás, quien delega al director de la Dirección de Coordinación Nacional, el ingeniero Eric El Mundo Bolaños Lorenzano, y el licenciado Osvaldo Samayoa, quien delega a la subdirectora ejecutiva, a Arely Marisol Sea, bienvenida subdirectora, y nuestro adorno más caro de Guatemala, mejor dicho, procurador de derechos humanos, quien delega a la licenciada Darle Saraí López Vázquez. Bienvenida, licenciada. El tema del día de hoy es para ver un tema muy importante que es relacionado con la situación en el río Machacas, esto en Puerto Barrios, Izabal. Acá los compañeros que vienen de allá han estado pidiendo algunas gestiones por parte de las instituciones públicas. En algunos casos han sido escuchados, en otros todavía están esperando que les den inclusive una cita. Entonces creo que en el gobierno actual una de las cosas que ha dicho el presidente es que es de puertas abiertas, pues, el ejecutivo, pero cuando hay todavía gente que ha estado pidiendo, ha estado solicitando y no ha sido atendidas, pues ahí entra en duda si realmente es un tema de puertas abiertas o no, en este caso. Tengo información que por lo menos de PGN a nivel de Izabal se han sido atendidas las comunidades, han sido escuchadas y han sido acompañadas en este caso de lo que han ido manifestando y manejando alrededor de esto. De hecho, aquí tengo yo una carta abierta de toda la documentación que hay, pero esta del 4 de junio del 2024, donde hacen referencia al presidente de la República, a la señora vicepresidenta, al Procurador General de la Nación, al Procurador de los Derechos Humanos, a la ministra de Ambiente, al viceministro de Aguas, al delegado del Ministerio de Ambiente en Izabal, a la Defensoría de los Pueblos Indígenas, que por cierto no sé si todavía existe, porque no se les ve por ningún lado, a la COPADE, y a otras autoridades a nivel de local, del gobernador departamental, al alcalde municipal y a la representante regional de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Le voy a dejar algún tiempo a los compañeros del río para que se puedan expresar. Hay una síntesis muy breve, compañeras, para que entonces ya ahí entremos en un diálogo con las entidades para ver qué es lo que han estado haciendo, qué es lo que existe en realidad de autorizado y qué hay que revisar también en este lugar para poder darle certeza y que al final de cuentas no se siga afectando a las comunidades, que son las que finalmente quedan en situación de vulnerabilidad. Compañero. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Sandra Portela, soy feminista comunitaria, descendiente Xinca y del Caribe de Guatemala, especialmente Izabal. Gracias, señor diputado, por el espacio, a las autoridades presentes por acudir al llamado. Bueno, este caso, ¿verdad?, le hemos venido dando seguimiento desde el 25 de febrero. Es el caso Río Machacas en Puerto Barrios, Izabal, en el kilómetro 279, el cual provee de agua dulce a 4 comunidades de Limones, Veracruz, Machacas y Champón-Alavín. Este río ha proveído más de 24 años de agua dulce, pero actualmente
se han estado realizando algunos proyectos o macroproyectos en la ribera del río que abastece de agua dulce sin consulta previa e informada. Entonces hay presencia de una empresa que no sabemos quiénes, en el momento no sabíamos quiénes son, no contaron de qué proyecto se trataba, o sea, no hubo ninguna comunicación comunitaria, y cuando iniciaron a trabajar con sus máquinas se podía ver la tierra volando por todos lados, ¿verdad? Incluso está la escuelita y ahí están los niños y también recibían ese polvo, ¿verdad? Y les llegaba a las casas. Alguien les dijo algo y empezaron a echarle agua, ¿verdad? Eso fue como el segundo detonante de esta empresa. Luego, el 25 de febrero ya me culpabilizan a mí de que yo llevé Diprona PNC para detener el dragado del río Machacas por medio de las máquinas de esta empresa, el cual los hombres, ¿verdad?, que empiezan a criminalizarme o amenazarme, dicen que es para beneficio comunitario, para que no entre el agua a las casas cuando hay inundaciones como esta y otra, ¿verdad? Entonces, me culpan, o sea, todo esto inicia por algo que no fuese real, ¿verdad? La estrategia de nosotras como colectiva es la educación ambiental, y alguien anónimamente puso la denuncia y me culparon a mí. Entonces ahí empieza el hostigamiento, porque hay que hablarlo. El río no es solo el dragado, sino que también hay una criminalización a las defensoras, ¿verdad? Y especialmente a mi persona. Me dicen que son pistoleros, matones, que estoy frente a ese tipo de personas, refiriéndose a los dueños de la empresa y a los dueños de donde están dragando el río. Entonces ahí empieza la cadena de denuncia. Vamos con la delegación del Ministerio de Ambiente el 26 a poner la denuncia y hablamos que investiguen a la empresa, o sea, la denuncia fue clara, que investiguen a la empresa de dudosa procedencia que está dragando el río con sus máquinas. No dijimos dos casos divididos, lo dijimos claro. Incluso yo hablé desde la colectiva para no criminalizarme, o sea, que me persiguieran o algo. Y no sé en qué momento las instituciones individualizan, porque ahí dice colectiva de Cumisaban, y ya después empiezan a nombrarme como Sandra Portela, ¿verdad? Entonces ahí empieza la cadena de denuncias que fueron desestimadas, ¿verdad?, por parte de la delegación del Ministerio de Ambiente, del MAR, la municipalidad. También le pusimos una petición muy pequeña que decía que queríamos una asamblea comunitaria para que le comentaran a las personas o aclararan esa desinformación, porque en la discusión las personas, o especialmente los hombres, decían que los permisos los dio el alcalde Hugo Sarceño, el gobernador departamental de Izabal, y que tenían todos los permisos, ¿verdad? Entonces hacemos peticiones, la MUNI nos presenta que la licencia es la 045-2022 de categoría municipal, y que es la licencia que está visible frente a la empresa, es para construcción de casa en el área urbana de Puerto Barrios, ¿sí? Entonces la investigación también fue un poco, perdón la expresión, pero hay que ser realistas, turbia. Cuando llega la comisión de la municipalidad empiezan a tomarme fotografías sin consulta previa, ¿verdad?, ni firmada ni verbal, y empieza la investigación hacia mi persona. Entonces ahí se nota que la investigación no era hacia quién estaba dañando el río, por qué, sino hacia la persona que estaba haciendo el pronunciamiento. Luego me envían a investigar a mí quién es el dueño de la empresa, quién es el dueño del terreno, y me dijeron no procede porque usted no tiene los nombres. Entonces vamos al Ministerio Público. En el Ministerio Público también hay denuncias por hostigamiento de estos hombres misóginos, desestimados. Terminamos dándonos la mano porque esa fue la petición de la fiscal. Luego ponemos la denuncia aquí en Zona 1, en la Fiscalía del MP, de Defensores de Derechos Humanos, desestimada también. Luego vamos a la Fiscalía de Asuntos Ambientales del MP en Puerto Barrios, decían que no aplicaba el caso, pero extrañamente hacen una comisión, llaman a la delegación del Ministerio de Ambiente en Izabal, la municipalidad y todo, y ahí sí responden y se van en conjunto. No me dan respuesta hasta que hacemos un taller
con mujeres en cierto rol político y hacemos la denuncia social. Entonces ahí ya empiezan a llamarme antes de Semana Santa y por llamada me dicen que el caso no procede del Ministerio Público, que el caso no procede porque no hay delito, porque el caballero dice, el señor que pidió el dragado, dice que puede pagar el estudio de impacto ambiental y hay 3 hombres a favor de la empresa, hombres que 2 de ellos mienten diciendo que el agua se ingresa a la casa. De esos hombres han recibido tierras, han recibido también algunos familiares trabajo de la empresa y esos 3 hombres son identificados como la comunidad y el fiscal del MP me dice, la comunidad exige el dragado. ¿Quiénes son la comunidad? Y me presenta los 3 expedientes de los 3 hombres y me dice, para mí ellos 3 son la comunidad. Entonces no hubo tampoco una investigación de toda la comunidad porque son 4 sectores de una comunidad y solo le preguntaron a estas 3 personas. Después de esa desestimación de todas las instituciones, porque no hubo un acompañamiento de otras, hay que ser claros y transparentes, empieza la criminalización hacia mi persona. El 14 de abril ya empiezan hombres armados a buscarme con grueso calibre por diferentes sectores de mi comunidad. Ese mismo día, la gente como estrategia lo que utilizó fue elegirme como alcaldesa comunitaria. Ahora soy la alcaldesa de ese sector por selección de varias personas y me dicen, Sandra, te están criminalizando solo a vos para defender el río, entonces te vamos a dar ese apoyo comunitario. Entonces fue la estrategia que utilizamos para alzar la voz. Venimos, sabemos de todo, yo vi los vehículos, un vehículo beige, pick-up, pasaron fuertemente armados por el sector de mi comunidad, venimos aquí a la delegación del Ministerio de Ambiente, presentamos el informe con el viceministro de Aguas, justo era cuando Patricia Orantes toma la posesión o su mandato como nueva ministra del Ministerio de Ambiente y él no estuvo presente, pero sí sus asistentes, el cual solo nos escucharon, como un cuento. Y no hubo nada claro. Luego pues nos preocupamos porque ya vuelven a aparecer otra vez los vehículos armados y volvemos a pedir. Entonces ahora la petición era Patricia Orantes, una audiencia. Solo Sandra, vamos por partes para ir entendiendo en este caso. Yo le quiero preguntar al Ministerio de Ambiente, ¿qué es lo que está autorizado por parte del Ministerio de Ambiente en esa zona? Nada, solamente hay producto de la investigación que se hizo, hay una empresa que está trabajando ahí y se le pidió su licencia ambiental y nos la dio, nos la presentó, pero no hay nada autorizado con las personas que están realizando. Pero en este caso, la empresa, ¿qué es lo que tiene autorizado? ¿Qué empresa es y qué es lo que tiene autorizado? La empresa que está haciendo el dragado no tiene ninguna autorización, sí necesita estudio técnico. ¿De impacto ambiental? Gracias, pero no tiene licencia ambiental. Somos bien claros en el informe que ¿Ya presentaron denuncias? Es correcto. ¿Ya presentaron denuncias? Es correcto. Quiero copia de esas denuncias pero sigo insistiendo, que esta empresa que usted dice que sí tiene autorizado un estudio de impacto ambiental, ¿qué empresa es y qué es lo que tiene permitido hacer? Es una empresa que labora dentro del área de influencia directa y que no sabemos si tiene relación con el sindicato. Son mostrados, pero sí se les... Por eso, ¿qué empresa es? Ahorita le voy a explicar, ahí está la licencia. Entiendo aquí que en lo que usted busca, le voy a dar información aquí a los compañeros. Entiendo que ustedes tienen interpusieron una denuncia, entiendo. Es la empresa Planta de Mezcla Física Fertilizantes. ¿Planta? De Mezcla Física Fertilizantes. Es un EIA 0030-2023. ¿Este es un tipo qué? ¿Este estudio de impacto ambiental? Es un B1. B1. Sí. Para que la gente tenga claro qué condicionantes tiene que tener un B1 en este sentido. Un instrumento categoría B1. O sea, el impacto que genera. Tenemos varias categorías. De muy bajo impacto a alto impacto.
La de muy bajo impacto es categoría CR, que llamamos nosotros. Luego sigue una más arriba que es categoría C. Y luego está otra más arriba que es C con plan de gestión ambiental. Y luego está otra más arriba que es B2. Y luego está otra más arriba que es categoría B1, que es, en este caso es esta empresa. Y más arriba está una última que es categoría A. O sea que estaríamos hablando de una de alto impacto, una licencia de alto impacto. Es correcto. Ya, ¿esta empresa tiene autorizado a hacer trabajos dentro del río? ¿Afectaría el río? No. ¿Ustedes ya fueron a delimitar el polígono autorizado en la licencia ambiental? Porque si entiendo que si es 30-2023, todavía fue autorizada en el gobierno anterior. Es correcto. ¿Qué fecha fue autorizada esta licencia? Ahí dentro de la licencia está la fecha que fue emitida. Resolución de fecha 11 de febrero de 2023. ¿A qué se iba a dedicar esta empresa? ¿Para que le autorizaran la licencia ambiental? Fíjese que como esta licencia es una licencia individual, o es una licencia aparte pues de la empresa que estaba trabajando o que hizo ese movimiento de tierras. Por eso, es una empresa ajena. No, por eso yo quiero saber qué va. Vamos por partes, Inge. Si quiere vamos por partes para que podamos ir entendiendo. Si quiere terminemos la parte donde estaba estos trabajos que Sandra hacía referencia. Usted me dice que no hay estudio de impacto ambiental autorizado para estos trabajos, que estos trabajos son ilegales. Es correcto. De hecho, aquí estaba viendo que a ustedes les pidieron un informe por parte del Ministerio Público, y entiendo que, y aquí ustedes hacen cabal referencia a eso, que no cuentan con estudios de impacto ambiental aprobados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, incumpliendo con el artículo 8 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. La persona autora de dichos trabajos realizados es el señor Maynor Amílcar Venegas del Valle, quien se identifica con su documento personal de identificación. Entendería que esta persona es de la ciudad, por el 001. O por los apellidos, parecerá ser que es extranjero. Por el Venegas del Valle, me parece que fuera un apellido menos sudamericano, por cierto. Entendería que aquí ustedes sí encontraron ciertos daños al ambiente por el tipo de trabajos que estaba realizando este señor, que en teoría ya está individualizado, que es el señor Maynor Amílcar Venegas del Valle. Entiendo entonces, Sandra, que esta es la que desestimó el Ministerio Público, a pesar que tenía todos los elementos, incluso tenía un dictamen por parte de del Ministerio de Ambiente para que esto fuera, y debió haberse mantenido la investigación. De hecho, entiendo que ustedes le notificaron al señor Maynor, ¿sí? Fíjese que de parte de la delegación se puso la denuncia en el MP. También consta en los documentos que le acabo de dar. Se puso la denuncia en el MP. Llegaron unas personas, como bien lo dice la compañera acá presente, y se tuvo una declaración de parte del señor Maynor y de parte de otras personas ante el MP, indicando de que pues, no había ningún tipo de daño ecológico en contraposición a lo que había dicho el delegado departamental del departamento de Izabal. Nosotros sí acudimos a la instancia que en este caso es el MP y se puso la denuncia correspondiente. ¿Y este señor por aquí estaba haciendo dragados? Lo que argumentan acá es de que, como vimos dice la compañera, de que varios vecinos argumentaron de que el agua se les metía en sus viviendas y que era necesario hacer esto. Es más, en la denuncia que el señor Maynor puso en el MP, argumenta él de que no sabía de que para esas actividades se necesitaba el presentar un instrumento ambiental. Y también argumenta de que pues él no sabía y de que está pues haciéndole un bien a la comunidad haciendo dragado. Nosotros sí fuimos bien claros en el informe del señor diputado, donde dice de que sí hubo alteración al paisaje, daño
a los ecosistemas, ¿verdad? O sea, es una actividad que no está autorizada por este ministerio. No. Entonces entiendo que este señor, este benefactor social, sí, don Maynor Amílcar Venegas del Valle, no sabía supuestamente que había que sacar un estudio de impacto ambiental. Pero me parece raro que alguien que cuente con maquinaria para hacer dragados no sepa que hay que sacar un estudio de impacto ambiental para usar y hacer este tipo de trabajos, pues, y sobre todo cuando entiendo que la comunidad tampoco sabía y tampoco había pedido esas posibilidades. Sandra. Sí, para continuar, porque es que quería ir entendiendo esta parte. Ahorita resolvamos lo de la denuncia y luego vamos a pasar a esto otro de la planta. Gracias. Entonces, continuando, porque es importante y le agradezco al señor diputado por el espacio. Nosotros presentamos nuevamente al Ministerio de Ambiente aquí en la central la petición de audiencia, y creo que es importante mencionarlo, porque decíamos que estábamos frente a un posible femicidio vinculado a temas ambientales y que nos urgía que nos atendiera. No sabíamos ni cuántos minutos, pero nunca hubo respuesta de Patricia Orantes, ni del Ministerio de Ambiente, por lo menos recepción, decirnos, miren, por este motivo no pasa. Entonces solo recibimos un mensajito de texto donde nos decía que nos daban el 10 de mayo, cuando yo estaba con los hombres armados detrás de mí y yo necesitaba SOS. Entonces yo les digo, no, nos surge para allá. Entonces no pudieron darnos la fecha y hasta este momento que nos estamos poniendo de frente con alguien del Ministerio de Ambiente. Ese dragado del río no fue como nos dejaron el mensaje las autoridades allá en el departamento de Izabal, porque nos dijeron solo se murieron pececitos y el río se va a regenerar. Luego lo dijo el fiscal del MP a través de un mensaje del ingeniero de la municipalidad de Puerto Barrios. Ese fue el mensaje. Cuando nuestro río empezó a perder su caudal y llegó a un 99.9% de secarse. El río Machaca sí sufrió un ecocidio. Pudimos observar las especies morirse después del dragado. No había empezado el fenómeno del niño. Empezó a secarse, las nutrias gritaban, el río olía a muerte. Yo ya recibí terapia para no llorar con esto, pero fue bien dramático. La gente pasó 4 días, 8 días, 15 días, se fue un mes, y había la comunidad de Veracruz que manifiesta hasta 2 meses y hasta 3 meses sin agua. Y entonces ese ecocidio tocó la salud humana y empezaron a padecer de llagas en la piel, y yo soy el reflejo de eso. Yo me deshidraté y ahora me quemó súper rápido, mi piel se puso como pasa, y de eso también hay muchas mujeres que me decían, me llamaban ya como líder comunitaria, queremos agua, porque la estaban sectorizando, estamos hablando de 4 comunidades, que el río le da agua a 4 comunidades. Las mujeres me decían, tenemos miedo a infecciones vaginales porque no nos bañamos. Habían otras personas que me llamaban y me decían, no podemos defecar porque no tenemos agua. Llegaron al punto de que mucha gente no podía defecar hasta que llegara el agua. Mujeres con cirugías y membranas dentro de su cuerpo jalando agua, y personas que no tenían el recurso económico para comprarla. Volvimos a notificar por diferentes vínculos al Ministerio de Ambiente lo que estaba pasando y 0 respuesta. Sabemos que esa desestimación de las instituciones lo que hacen es generar la criminalización, especialmente para nosotras o los hombres defensores, porque no puedo decir solo mujeres, también hay hombres. Entonces, luego ya llegan a mi comunidad, a mi casa, a las 9 de la noche, motocicletas a vigilarme, apagan sus luces y empiezan a vigilarme cuando mi vehículo está en la parte baja. Esa es la respuesta que yo recibí del gobierno de Guatemala: persecución. Se me cae el cabello, me quedé sin trabajo, me quitaron mis medios de vida. Todavía coordinamos jornadas porque la gente estaba pidiendo salud, tampoco respondieron. ¿Qué hizo Sandra? Agarrar sus fondos y pagar esas jornadas, brigadas de 40 profesionales para Machacas Carretera. Y venimos actualmente de Veracruz y cubrimos otra. Y no es justo. La primera nos salió a 16,000 quetzales.
cuando las autoridades guatemaltecas andan con los vehículos de gobierno, combustibles de gobierno, y nosotros tenemos que cubrir los fondos. Entonces yo ahora sí les hago una petición. Ahí están esos gastos de transporte, de hospedaje, de 2 días de brigadas médicas, donde encontramos personas con problemas psicológicos, problemas de afecciones en la piel, infecciones vaginales y 4 casos de posible contaminación de agroquímicos. Y nos dicen que esta empresa, porque primero está el dragado, el ministerio nos da respuesta que la denuncia que pusimos el 26 de febrero la dividen y solo queda como dragado del río. De hecho, recibo una llamada de alguien de la delegación del Ministerio de Ambiente y me dice: señor Sandra, ¿qué es lo que quiere que investiguemos? Para el río nadie lo está tocando, el dragado ahí está, ya nadie lo sigue moviendo, ¿qué investigamos? Entonces, en ese momento yo le respondí a la señorita de la delegación del Ministerio de Ambiente: diríjase a su institución y pida el expediente del caso. ¿Por qué? Yo ya estaba recibiendo llamadas del Ministerio Público por agentes de PNC diciendo que era la orden de la fiscal del Ministerio Público para que yo diera datos sensibles a través de teléfono y la ubicación de mi casa. Y ya había pasado la denuncia en PDH, donde volvemos a declarar sobre este caso que está todo este vínculo de corrupción y que me están persiguiendo, y ellos lo refieren al MP. El MP nuevamente vuelve a desestimar el caso, ya sabiendo que me perseguían vehículos armados, motocicletas y todo, y lo desestiman así abruptamente, porque primero me piden aquí en zona 1, en la Fiscalía de Asuntos de Derechos Humanos, o Defensores de Derechos Humanos, perdón, que dé los nombres de los testigos, y en su mayoría son menores de edad. Yo no tenía ni permiso de los menores de edad ni de sus padres, y me dijo alguien: la gente en la comunidad va a creer que vas a ponerlos en peligro y se te va a voltear la comunidad. Aparte, como lideresa, no vas a venir a poner en charola de plata a las personas, especialmente menores de edad. La fiscalía me estaba pidiendo sí o sí, para tomar la declaración, los nombres exactos de los testigos, y querían que vinieran acá a zona 1. Yo me rehusé, entonces me dijeron que iban a hacer un documento donde dijeran que yo no quise colaborar, y me retiré. Luego me envían a un citatorio para que vaya en NACIP, según yo, a una contención emocional, porque nadie me ha dado contención emocional. Entonces llego con la psicóloga y ella empieza a grabarme, me tomaron fotografías, y entonces ahí yo muestro mi perfil como defensora de víctimas sobrevivientes y le digo: disculpe, yo conozco los protocolos de atención a víctimas sobrevivientes y lo que usted está cometiendo es un delito. Usted no me está diciendo para qué. Entonces ella, como se sintió tal vez presionada, y me dice: le voy a ser sincera, esto no es una entrevista psicológica, esta es una entrevista para hacer pública su información, su rostro, cuántos años de activismo, porque el victimario y sus abogados están pidiendo su información. Y luego yo hago catarsis ahí y no le acepto la petición, me da el consentimiento, yo escribo por qué no acepté la intervención de la psicóloga y me retiro. Luego recibo la desestimación del caso, donde dice al final que yo no quise colaborar con la entrevista psicológica. Entonces, este caso, autoridades, va más allá del dragado de un río. Con todo esto, la gente hace una acta comunitaria de acción urgente. Ahí está en los documentos que le enviamos al señor diputado, donde piden que estos proyectos, no solo el dragado, sino la empresa, se retire de nuestra comunidad. Esa es la petición actual que le hemos hecho a las autoridades. No queremos esa empresa ya ahí, ya que no, porque el río ha hablado. Si lo vamos a ver desde los pueblos originarios, los ríos tienen memoria, el agua tiene memoria y nos ha hablado que esos proyectos no nos traen beneficios, nos han traído conflictividad comunitaria, ¿sí? Un ecocidio. La gente que solo depende del día a día no tenía ni los recursos para lavar sus trastos porque el río estaba seco, ¿sí?
Y la captación de agua, es cierto, está en la parte alta, no sé si alguien puede continuar acá, porque aquí estamos mostrando cómo está en ese tiempo, porque ahorita les comento, nosotros estamos hablando, pero ellos siguen avanzando, que esas son las denuncias comunitarias que yo estoy recibiendo. Ellos están construyendo. Ahí solo, Sandra, vean, vamos a, creo que la parte esta de la criminalización y la persecución, creo que ahí habría que, y yo voy a solicitar que abra un expediente en la Procuraduría de Derechos Humanos y junto con acompañamiento de la COPADE para este tipo de situaciones. Incluso la PDH en su momento ha hecho, bueno, antes pues ahorita no sé si con nuestro flamante procurador lo vamos a lograr, pero creo que COPADE sí lo podría hacer, incluso el tema de pedir medidas cautelares, si así fuera el caso, que ahí pudieran ustedes hacer una especie de análisis de riesgo y ver, digamos, de la situación de vulnerabilidad en la que se puedan encontrar líderes y lideresas comunitarios en función de esto que ya Sandra hablaba, de lo que ha estado sucediendo, de persecución y criminalización. Ya en el tema propiamente colectivo, comunitario, entiendo que todo lo que le ha pasado a Sandra ha venido en función de este tema de las autorizaciones que pudieran o no pudieran haber de los proyectos en este sentido. Yo lo voy a decir muy abiertamente y es una opinión personal en el sentido de que muchos de las autorizaciones que se han dado en el gobierno anterior creo que debería entrarse a revisarlas, porque no todas los estudios de impacto ambiental que fueron otorgados, muchos de ellos llenaron el procedimiento adecuado. Técnicamente muchos tienen varias debilidades en este sentido. Los compromisos ambientales que se dejaron son un chiste en este caso, sobre todo cuando, por eso le preguntaba si era B1 si era categoría A, porque muchos de estos, para hacer proyectos de alto impacto, a veces los compromisos me acuerdo yo de un proyecto B1 donde el compromiso era ir a regar porque se iba a levantar el polvo, pues era un proyecto minero. ¿Cómo iban a recomendar eso? Eso no era un compromiso de mitigación, pero estaba dentro del estudio de impacto ambiental de los compromisos ambientales, que a la hora de levantarse el polvo la empresa fuera a regar, como cuando uno rega, tiene tierra en su casa, va a regar de vez en cuando para que el polvo no se levante. Eso no se puede hacer en un proyecto minero, pues, pero de ese tipo estaban haciendo. Lo que no me queda claro, y no sé, habrá que profundizar, igual en este caso, es si hay alguna relación entre la planta de mezcla física de fertilizantes, que entiendo que así se llama la empresa, y este señor Vanegas del Valle, porque incluso me parece un poco extraño en la foto que ustedes tienen acá. Entiendo que esta parte de acá es lo de la empresa, que ese estoy viendo la foto que ustedes. El documento de Que, o sea, solo quiero tener claridad si esta es la empresa o qué es lo que está autorizado aquí, porque casualmente mucho de los supuestos dragados va en esa dirección. Por eso de que fue que se investigó esta empresa, diputado, porque como estaba dentro del área de influencia directa, obviamente no sabemos si tiene relación directa con el sindicato. Sí, por eso le preguntaba, porque casualmente me parece raro que aquí cabal, si esta es la empresa, aquí cabal pasa por el área de influencia directa en este sentido. Yo lo que les voy a pedir, ingeniero, es que ustedes hagan una auditoría ambiental a todo el proyecto, tanto en campo como la parte del procedimiento que se llevó a cabo. Lamentablemente muchos de los estudios de impacto ambiental autorizados en la gestión pasada fueron autorizados como que de aprisa, pues a un B1 o un categoría A, incluso hasta un C. En el Ministerio de Ambiente un C a veces se lleva hasta 1 año y medio. Imagínense que son de bajo impacto y a veces se llevan hasta 1 año y medio ahí metidos en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Y estos que son de alto impacto, que hayan sido autorizados en 5 meses o en 4 meses, como ya hemos visto otros estudios de impacto ambiental, y como el más sonado a nivel nacional, el famoso Cerro Blanco,
que el 9 de enero, perdón, estaban firmando ya la autorización con todo y las debilidades técnicas que esto haya tenido. Entonces, eso es lo que me preocupa un poco. Entonces, le voy a pedir que hagan una evaluación del estudio de impacto ambiental para ver aquellas acciones que no hayan quedado incluidas. Y también me hace ruido un poco, ingeniero, que en menos de un año ya esté funcionando una planta con este tipo de situaciones, que un año después de la aprobación de su estudio de impacto ambiental ya esté relativamente funcionando y todo este tipo de situaciones. Entonces, todo este tipo de cosas son las que debería de verse, y sobre todo, igual voy a pedirle a INAP una cuestión ahí de las autorizaciones que os han dado para el tema del bosque, porque según las fotos satelitales que ustedes tienen aquí, hay todavía cierto bosque que está ahí en el lugar. Entiendo que ustedes como Ministerio de Ambiente, un poco para lo que la compañera igual le voy a compartir copia de esto, ustedes han tratado de ir haciendo algunas acciones dentro de lo que les corresponde para ver esta parte. De ahí tal vez, no sé si a través de COPADE o a través de usted mismo, ingeniero, que igual yo voy a solicitarle a la señora ministra que puedan tener un espacio, y los compañeros con la señora ministra. Yo he visto que ella se ha reunido con la cooperación internacional, se ha reunido con los ambientalistas, se ha reunido con los conservacionistas, pero también hay sociedad civil, hay comunidades que también han solicitado dialogar con ella. Y entonces, conociendo la cuestión de ella, creo que muy bien podría darse un espacio para que los compañeros puedan expresar. Y igual yo les voy a solicitar al Ministerio de Ambiente, perdón, al Ministerio de Salud Pública, que va a hacer el tema de las pruebas de agua y que va a hacer estas jornadas médicas para identificar, digamos, de estas situaciones que ustedes indican de afectaciones en la salud que pudieran venir, y que se determine a través de los estudios correspondientes qué es lo que está causándolo, digamos, en este sentido, porque también pueden haber cuestiones naturales que puedan provocar, por ejemplo, lo de Cerro Blanco, que era cuando ellos decían vamos a usar arsénico. ¿Para qué va a usar más arsénico si ahí hay una producción natural de arsénico en este sentido? Entonces, son a veces esas contradicciones que no se ven a la hora de autorizar este tipo de proyectos. Pero desde aquí con nosotros vamos a ver lo del Ministerio de Salud y la parte que sí le hemos solicitado al Ministerio de Ambiente, y la cuestión de las gestiones y acompañamiento que pueda haber hacia los liderazgos. Y ahí yo le pediría tanto a Procuraduría de Derechos Humanos como a COPADE que incluso puedan ir a hacer una visita a campo, una visita in situ a las comunidades. Yo también lo voy a hacer, pero como aquí hay que ir como toda la institucionalidad funcionando de alguna forma, para que de esta forma se pueda accionar. En el caso de PGN, ¿qué acciones concretas han tenido ustedes allá en el territorio, licenciada? Fíjese, señor diputado, le quiero comentar que nosotros como institución desconocíamos totalmente de esta situación hasta el día 23 de mayo, que fue cuando recibimos la carta abierta, y entonces nosotros enviamos una serie de oficios a las instituciones involucradas, en este caso el Ministerio Público, al Ministerio de Ambiente, también a la Municipalidad de Puerto Barrios, para recabar nosotros toda la información y poder tomar una postura, puesto que desconocíamos totalmente, ni Ministerio Público ni el Ministerio de Ambiente pues nos había puesto en contexto de tal situación. En ese supuesto, como no sabíamos, teníamos total desconocimiento del tema, pues no habíamos realizado ninguna acción. Ya luego de esta carta abierta se requirió la información que amablemente dio el ingeniero del Ministerio de Ambiente, pues también la tenemos nosotros acá. En el caso del Ministerio Público no proporcionaron copia del expediente porque no somos parte de él, y como el proceso ya está desestimado, entonces no era procedente en cuanto a lo que es una copia. De igual forma, nosotros como institución y como Estado directamente afectados teníamos el plazo de 10 días para oponernos a esa desestimación. Sin embargo, al tener desconocimiento, no fuimos informados, pues el plazo para oponernos a ella se prescribió. Cuando nosotros ya nos apersonamos, pues ya había pasado.
fuimos a hacer una verificación de campo, sin embargo pues no teníamos los datos de Sandra. Entiendo perfectamente la situación y que por eso ella no nos lo pudo proporcionar, y nos fue muy difícil en la comunidad podernos ubicar realmente, porque las personas pues se encuentran reacias al tema. Considero que las personas están divididas de pronto y hay una desinformación, como bien lo dijo Sandra. Entonces, al haber desinformación, las personas no muestran esa apertura y esa colaboración. Entonces, de momento estamos aún esperando los informes de la municipalidad y otra información para ver qué podemos hacer. Y ya aprovechando que pues estamos acá, Sandra nos llevó la carta, pero no nos dejó comunicarnos con ella. Entonces ahora que ya estamos acá, ya podemos comunicarnos con ella, pues ya para nosotros es más fácil poder recabar más información, porque de momento la información que tenemos más que todo es la que ella nos proporcionó y la información que nos envió el Ministerio de Ambiente en relación con un procedimiento administrativo que aún está en trámite. Entonces sí, nosotros necesitamos reforzar más de información para poder ya tomar una postura y tomar acciones, porque de momento nosotros, imagínense, el 23 de mayo pues estamos apenas con un mes y días de que estamos involucrados en el proceso. Gracias. Solo una observación. Yo sí recuerdo que les dejé el número de teléfono y así lo anotaron. Solamente con eso. Y sí, a ustedes esa fecha se les llevó porque como hubo desestimación, toda esta parte de persecución, nos recomendaron que fuéramos con ustedes y es ahí donde empezamos a reformular las denuncias, porque la forma que operan es, si usted no tiene la información de quién es el administrador de la empresa, no procede. Esa es la forma, como una broma, ¿verdad? Entonces, cuando ya teníamos como el nombre de la constructora, nos hablaban también en la investigación que nos tocó hacer, que es el Grupo Hondureño de Fertilizantes Cadelva. Ese es el nombre que nos han dado, porque nunca recibimos respuesta del Ministerio de Ambiente quién era la persona que estaba operando. Y entonces ya la gente, cuando sufre el ecocidio, se quedan sin agua, empiezan a manifestar que hay personas hondureñas involucradas en esto y que hay gente guatemalteca haciendo testaferros de hondureños. Y por eso a eso se debe que la gente tenga miedo. Y la estrategia que buscaron es ponerme como vocera, asignarme como vocera, darme el rol de alcaldesa para que yo eleve el caso. Por eso es que la gente tiene miedo por las armas que se pueden observar en toda la comunidad y ese sector. Adicional a esa empresa también hay otra que ahora está, le pediría a alguien si nos hace el favor de correr la presentación. No es que la gente no esté sensibilizada, tiene miedo, ¿sí? Pero por eso firmaron el acta de petición, la última. Esos son los daños de la salud. Así estaban las pieles de varias personas, entre mujeres y la niñez. Este es el mapa actual de Machacas. Ahí se puede observar el proyecto de esta empresa y también el próximo proyecto, y se nota la deforestación que están haciendo. Sí, ellos compraron sus terrenos, ¿verdad? No estamos diciendo que son comunitarios, de terrenos comunitarios, pero todo ese trabajo, señor diputado, se puede observar, está sobre la Jacobo Arbenz, y las autoridades pasan todos los días por ahí. No puede alegar ignorancia. Y nuestra preocupación, por eso la última petición es rescatar el río Machacas de punta a punta, porque tenemos miedo, y mucha gente está en esa situación, de que esa captación de agua, que solo tiene un 25 cuadrante de cobertura boscosa, que está en un terreno también de otras personas, llegue a perder esa capacidad hídrica, ¿verdad? Y que el río, después de la lluvia que está pasando, vuelva a caer al 99.9%. Entonces, la petición a las autoridades es rescatar el río Machacas. Así como vemos que el Ministerio de Ambiente anda rescatando otros ríos, ¿por qué no ponerle atención al río Machacas, que abastece a 4 comunidades? Ahí hay más actividades negativas, hay poca cobertura boscosa a la ribera del río,
y también la cobertura de la captación de agua está muy cerca a las fincas de hule, por eso es que a la gente les preocupa que cuando llueva las correntías lleve todos esos químicos. Exacto. Entonces, ahí no es solo la empresa de la que estamos hablando, hay muchas cosas que hacer. Necesitamos la presencia institucional y la respuesta PGN es el miedo a ser perseguidos. Miren, ahí ahorita le voy a la palabra. Sí, yo creo que entiendo en este caso, y yo lo entendí desde el inicio, que el único proyecto que está aprobado alrededor de esta cuenca es este tema del fertilizante. Es la única que está. Creo que aquí nos hizo falta una institución que la vamos a convocar, que es el INAP, para todo el tema de lo del bosque, digamos, si es que ahí hay licencias o no. Si no, también ellos tendrían que accionar en este sentido, pero no podemos hablar del ausente. Entonces, lo del INAP lo vamos a ver en una reunión de seguimiento para que ellos vayan a explicar realmente qué es lo que han aprobado o han dejado de aprobar en ese lugar. Entiendo que el Ministerio de Ambiente lo único que está es esta empresa de fertilizante, y entiendo también que es un poco lo que yo les he pedido, que hagan una verificación del otorgamiento, del proceso del estudio de impacto ambiental, y adicional a eso la auditoría ambiental que deberían de ir a hacer para ver si es que se está cumpliendo con lo que al menos está contenido en este momento en el estudio de impacto ambiental. Entendiendo que este señor del Valle ya fue denunciado, entiendo que ya no está haciendo ningún trabajo, habrá que ver la cuestión ahora de la restauración ambiental que eso debe de conllevar, pero para que vayamos como en la parte del proceso y podamos, yo entiendo que también ustedes no habían sido escuchados en mucho tiempo y ahorita quisiéramos que todo se pudiera abordar, pero creo que hay partes de un proceso que hay que ir agotando. Entonces, para la parte de persecución y criminalización, PDH y COPADE quisiera que pudieran ahí acompañar a los liderazgos. También entiendo la parte del miedo y del temor que hay en el tema de las comunidades muchas veces, porque o son criminalizadas, son perseguidas o son amenazadas, o en el peor de los casos que hay que tener cuidado, que muchas veces le van a dar bolsitas a una parte de la comunidad, todos a los que les dieron la bolsita, ahora aplauden a las empresas o a las personas en particular, y el resto pues se queda volando. Entonces todo ese tipo de división comunitaria ya no la sabemos tan bien. Entonces, para que este tipo de situaciones se pueda tener cuidado en este asunto. Entonces, ambiente y luego PDH. Sí, diputado, muchas gracias. En documentos que le presenté a usted en este momento, obran las declaraciones testimoniales tanto del señor Maynor Amílcar Venegas, ¿sí? Sí, como de unos comunitarios. Eso es lo que dice acá el documento: Neri de Jesús Jacome Osorio, Max Silvin García Montero y el señor Walter Antonio Fortán Fuentes. Esas fueron las personas que se presentaron a declarar al Ministerio Público. Como bien lo dice la compañera Sandra, con fecha 2 de abril, el fiscal del MP en un documento dice de que por lo que no es competencia de esta agencia fiscal seguir conociendo en vista de que el hecho denunciado pueda corresponder al incumplimiento en cuanto a la obtención de un estudio de impacto ambiental. Entonces, con esa fecha el MP desestimó el caso, ¿sí? Con fecha 2 de abril. Y con fecha 15 de mayo se le notificó al señor Amílcar Venegas de este acuerdo del MP. Lo que yo quiero hacer mención es que con fecha 16 de abril el Ministerio de Ambiente interpone una denuncia nueva con los mismos hechos. Entonces el Ministerio de Ambiente sí está actuando, sí estamos trabajando, y lo vuelve a hacer ante el Departamento de Patrullas Ambientales del mismo Ministerio de Ambiente. Y se manda a hacer nuevamente otra inspección de campo, ¿verdad?
Y toda esa documentación, señor diputado, obra en los documentos que le acabo de proporcionar. Perfecto, muy bien. Sí, aquí estaba viendo algo que manifiestan en las declaraciones testimoniales. Igual vamos a pedir a Conred que vaya a hacer una evaluación del área para ver si estos se necesita un tema de dragados y que ellos indiquen si se necesita o no, ¿va? Y que ellos determinen. Entendería yo que debería ser una institución pública la que debería de estarlo haciendo para que si es que esto fuera necesario. Eso, Procuraduría de Derechos Humanos. Disculpe, Lidia, que soy malo para los nombres. Dale. Diputada, buenas tardes. Fíjese que con respecto al caso de Sandra, hay un expediente abierto y nosotros como institución solicitamos medidas de seguridad el 19 de octubre para eso. Esto al Ministerio de Gobernación. Sí, al director general de la Policía Nacional. No, envíeme la notita para poderle dar seguimiento con el director para ver qué fue lo que pasó. Sí, es que lamentablemente cuando son medidas de seguridad y son perimetrales, eso es un asunto bien complicado porque cuando se acuerda van, y que hemos tenido casos donde al que le han brindado medidas de seguridad, a él le piden el combustible para que le vayan a hacer la ronda de la medida de seguridad. Eso ha pasado y incluso es uno de los tantos casos que se le ha dicho, se le decía a la COPADE o a la COPRE anteriormente con el tema de las medidas cautelares. Incluso para las comunidades que tienen medida cautelar, a veces el comisario de la PNC le pide el combustible para ir a hacer la ronda de la medida de seguridad, pero para ver si en este caso, que entiendo que no están tan metidos, se pudiera coordinar dentro de los patrullajes que hacen sobre la ruta, poder ir, digamos, y hacerlos más constante en este lugar. Es que también un poco Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, Petén, son lugares donde muchas veces hay grupos no tan legales que se dedican también a coaccionar, intimidar a todos los ciudadanos y ciudadanas, no solo a los compañeros que están en defensa del territorio, sino que hay de todo un poco, pues. Entonces, este tipo de situaciones son las que entiendo que muchas veces se vuelven más complejos. Los problemas como estos se complejizan aún más en esto porque ya hay otros actores que indirectamente también se quieren ver beneficiados de alguna parte en este sentido. Sandra, y para ir aterrizando. Solo para comentarles, porque creo que es importante que quede precedente, ¿verdad? Sí me ofrecieron las medidas perimetrales. De hecho, me asignan una comisión de aquí de la ciudad capital para hacerme un plan de seguridad. Y llega el personal, me piden reunirme en cualquier lado, pero ya había recibido recomendaciones y le digo, yo solo voy a atender, y eso va para todas las instituciones, solo en lugares institucionales, no en un café o en algún lado, ¿sí? Tomando la historia de Guatemala, que por un café desaparecen las personas, ¿ya? Me hacen todo el estudio, muy superficial por cierto, ay, lo siento, que no sé qué, mándame por WhatsApp la otra parte, se las envío. Según yo, ellos ya, como PNC, tienen todo mi historial, ya tienen los datos y según el protocolo de víctimas, no hay que revictimizar a la persona. Luego, me asignan a la subestación de Entre Ríos, que es la más cercana, y conozco a los oficiales, me presentan y todo, acordamos los sectores más vulnerables para hacer los patrullajes. Pero luego de eso empiezo a recibir hostigamiento del MP, llamadas diciendo que eran agentes de PNC por orden de esta fiscal de zona 1 de la Fiscalía de Derechos Humanos y que querían datos sensibles, y era una llamada, otra llamada, y yo le digo, pero si ustedes ya tienen mi expediente, yo ya estoy cansada que me revictimicen, ¿sí? Entonces, hable con su institución y que le den la información. Y empiezan a llamarme, pero ya empiezo yo a anotar números y toda la cosa. El último es el agente Argueta y me dice que urgía mis datos sensibles y mi ubicación. O sea, el detonante era mi ubicación.
Entonces yo le digo, no se la puedo dar por teléfono, por lo que no sé quién está escuchando las llamadas, pero yo me voy a presentar a la subestación y ahí hablamos. Ese fue el acuerdo. Yo llego a la subestación de Entre Ríos y le digo, ¿dónde está el agente Arrieta? Y me dice, no existe. Doy el historial de todos los agentes de PNC que me llamaron y no existen. Y me dicen, señor, esto puede ser una trampa, esto puede ser una emboscada. Muy fácilmente la hubieran matado si nosotros no estamos. Y ellos mismos me dan recomendaciones. Entonces también es una parte sensible. Yo sé que no solo son ustedes, que hay una cooptación en el sistema de justicia y que nos ponen una línea delgada, pero sí pasó esa situación. Y ya luego con las personas que yo sí ya conocía, los agentes, pues coordinamos en algunas ocasiones la asamblea y eso permitió que no creciera, ¿verdad?, el conflicto. Pero sí quiero que se sepa, ¿verdad?, que pasó esa persecución por parte de las autoridades. Tal vez solo pedirle a PDH o a COPADE que puedan coordinarse para que le hagan la notificación oficial, digamos, por escrito, porque incluso PNC da una notificación por escrito para el tema de las medidas de seguridad, donde indican incluso, digamos, qué comisaría va a estar a cargo de las medidas e incluso colocan el número de teléfono a donde el beneficiario o beneficiaria de las medidas de seguridad, si son perimetrales, puede comunicarse en este caso. O sea, el protocolo está más que conocido y es más que claro en este sentido, un poco para ya, digamos, tratar de ir ordenadamente en todo este proceso. Cada vez que hay un proyecto de este tipo, pues siempre hay todo este tipo de situaciones que ya ha manifestado Sandra y que no va a volver a repetir, pero que creo que a la hora de que la institucionalidad asuma ya esas responsabilidades, creo que se puede ir mejorando en este sentido, y entiendo que de parte de la ministra Orantes, el Ministerio de Ambiente, pues hay muy buena voluntad y hay un compromiso de poder mejorar esos procedimientos, esos procesos que han venido amañados de hace años, pues, y entiendo que incluso esta discusión que tienen de las modificaciones del REXA tratan de buscar actualizar todos estos mecanismos, incluso la parte sancionatoria, que era un poco lo que le indicábamos al señor viceministro por otros casos de este tipo, y seguramente los casos que van a ir saliendo, porque lamentablemente el Ministerio de Ambiente ya en 2023 se pusieron a dar licencias ambientales como que esto era feria, pues, y eso que no hemos entrado a ver los casos de aquí de la ciudad capital, que son un montón, que hay un cártel inmobiliario ahí generándose para el tema de estos estudios de impacto ambiental, pero ese es un tema que vamos a abordar cuando corresponda. Pero en el caso propiamente del río Machacas, entonces, solo para concluir, pedirle esta auditoría, el análisis, se lo pediría por el tiempo que debe llevarse. No sé si el 2 de agosto es día hábil. Si es día hábil, para el 2 de agosto, para que ustedes tengan el tiempo de poder ver el tema del estudio de impacto ambiental como tal. Igual le pediría una copia previo al 2 de agosto. Es el estudio de impacto ambiental, sí, mándemelo para el día lunes. Sí, de la empresa, junto con los compromisos ambientales y la licencia ambiental, para tener claro de cómo tenerlo. Entonces, esto sí, mándenmelo para el lunes 22, todo esto del estudio y todo eso. Y ya lo de la auditoría y todo esto demás para el 2 de agosto, porfa. Se lo pido a usted porque como a usted lo delegó la ministra, entonces para que usted me dé la respuesta. Y para COPADE y la PDH igual les pediría un informe circunstanciado para la misma fecha, el 2 de agosto, de todas las acciones que hayan realizado conjuntamente con los defensores y defensoras de derechos humanos allá, para la protección y el resguardo de los derechos. En este caso, igual yo le voy a hacer adicionalmente algunos requerimientos puntuales a el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para este tema. Y en el caso de la PGN, pues ahí ustedes pueden enviar un informe circunstanciado
relacionado con las acciones igual que han realizado conjuntamente con Sandra y aquellas que van a realizar a partir de que ahorita ya tienen más información, ya tienen más claro, ya yo esperaría que el canal de comunicación ya quede abierto entre Sandra y las instituciones para que cualquier requerimiento que tengan hacia ella o hacia la comunidad pues sea un poco más eficiente en este sentido. Y creo que esta visita que pudieran coordinarse PGN, COPADE y PDH a las comunidades creo que serían importantes para que las comunidades vean que también hay cierta respuesta de las instituciones a la hora de escuchar a las comunidades. Creo que de esa forma se puede ir generando ese ambiente de coordinación. Entonces, si no hay nada más, Sandra, ahí para ir cerrando. Gracias. Solo para compartirles las peticiones así más claro, ¿verdad? Porque hicimos la denuncia, ahora serían las peticiones. Si las instituciones se van a comunicar, los representantes de algunas instituciones se van a comunicar con mi persona, por favor, que sean números oficiales y que primero hagan como ese protocolo de presentación. Si por quiere seguridad. eso mejor por seguridad sí dígalo después porque Ajá, si pero no pero eso lo cerramos la reunión y ya se pueden quedar coordinando esos aspectos. Ya. Sería la petición para las familias, que son 5 a 7 familias que están a la ribera del río. Lo que tienen ahí, por eso es que permitieron el dragado, es una curva que tiene erosión de suelo. Y lo que procede es un muro de contención. Las familias también están a la ribera y podría ser una evaluación de estrategias de mitigación, ¿verdad? Porque nosotras como colectiva tratamos de hacer estudios sociales, socioeconómicos, para gestionar viviendas a estas familias, pero por la persecución pausamos esos estudios socioeconómicos para hacerles casas adaptadas a esta situación, ¿verdad? Para no dragar el río, porque la comunidad no quiere dragados. Sí, eso fue algo muy concreto, ¿verdad? Luego, el rescate de punta a punta para el río Machacas, o sea, hacer ese estudio, ¿verdad? Que el ministerio nos apoye para hacer un estudio de punta a punta. Igual nosotros le hemos pedido a Gobernación que nos permitan los patrullajes para ir a ¿Este hacer estudio ese de qué es para que los compañeros puedan tener cierta claridad? Para rescatar un río ustedes hacen un estudio técnico, ¿verdad? Sobre la situación de algunas actividades negativas como drenajes, la cobertura boscosa, esas fincas de hule, cuánto impactan al caudal del río. Nosotros también hemos pedido a Gobernación que nos dé el espacio, Gobernación de Izabal, que nos dé el espacio para pedir un patrullaje con reservas militares que están en toda la disponibilidad de acuerparnos para hacer un recorrido y reconocer qué actividades son propias de la comunidad y otros proyectos, ¿verdad? Y estas brigadas de reservas también nos han ofrecido, que ya conocemos las personas de Izabal, que les encanta la reforestación y el rescate de los ríos. Eso sería como la petición también para PGN, que nos apoya ahí con Gobernación, porque Reservas no puede actuar si no tiene el permiso, eso nos lo dijeron. Bueno, eso lo vamos a hablar con el gobernador. Y también campañas de prevención de la violencia basada en género, o sea, no puede ser posible que seamos defensores y estemos recibiendo criminalización, y que otras mujeres también han manifestado el rechazo a estos proyectos y ya llegaron a su casa a decirle que por qué estaba diciendo eso. Entonces necesitamos también campañas de prevención de la violencia basada en género. Queremos también la participación comunitaria, si hay intervención de las instituciones, que sepamos por dónde van los avances, ¿verdad? Porque entonces si no nos comunicamos no sabemos si están actuando. Y por último, así como me quitaron mis medios de vida, llegándome a 0 recursos y que tuve que cubrir jornadas médicas, la primera que fue Machacas, y eso ya pasó, pero está el evento del 13 de julio y ahí están las facturas del transporte. No es posible que tengan los presupuestos o los fondos y la comunidad tenga que hacerse cargo, especialmente mi persona, los cargos de esos gastos. Entonces, si ustedes conocen instituciones, ¿cómo podemos pagar ese transporte porque está a crédito? Solamente. Sí, sobre el tema de la revitalización del río,
Me imagino que ustedes tendrán técnicos especialistas, pero ahí tiene que ver con revitalizar el bosque de galera, el bosque que está alrededor, el que genera la captación del agua, con especies propias del río, ¿verdad? Entonces y el impacto que también otras industrias como el tema del hule puede ir generando, ¿verdad? Sobre el papel de la PGN, ya que la PGN, creo que la oficina esta de OCRET tiene que ver con la PGN. Con el MAGA. Con el MAGA. Bueno, en la oficina de OCRET, que son los que están a cargo de la protección y del control de las reservas de los ríos. Y también el tema de la municipalidad, tomando en cuenta la bendita autonomía municipal. Ahí con ellos, ¿qué se puede hacer? Buena pregunta. Sobre todo en esa municipalidad. Bueno, miren, aquí la idea, compañeras, primero, con todo respeto, Sandra, el tema de las deudas, sí, abórdelo en otro momento, en otra mesa. Para que no se malinterprete. En este sentido, el papel que tenemos como diputados al Congreso de la República y sobre todo esta bancada, solo en ese sentido. Hoy pues ya está aquí parte de la institucionalidad. Entiendo que a partir de lo que ustedes han venido externando, seguramente vamos a tener que tener un espacio con el tema del gobernador de Izabal. A veces tenemos como extremos. El gobernador de aquí de la ciudad del departamento de Guatemala es muy activo y se va a meter a todos lados, incluso apareció por ahí en Espantán. Pero tenemos gobernadores como el de Izabal que yo ni siquiera lo conozco, para empezar. Entonces, pues digo que a veces tenemos de extremo a extremo nuestros gobernadores, pero vamos a ver con él, porque yo estoy seguro que si fuera el de Guate le hicimos reforestación y se va todos los domingos, lo mira uno reforestando, pero habrá que ver con el de Izabal si tiene el mismo dinamismo o no, pero lo vamos a intentar. Y vamos a ver con este tema de la evaluación, que a mí también me quedó un poco ahí. Creo que habrá que ver con el INAP, también con ellos, qué es lo que están autorizando y qué es lo que ellos, qué medidas podrían tomar ellos para la parte de restauración del bosque, porque creo que aquí cada institución tiene su que ver. Incluso el tema de lo del viceministerio del agua, habrá que verlo, digamos, de repente ellos si tienen algo que ver ahí dentro del río o qué acciones podrían ir coadyuvando. Y con este tema de la erosión y todo este tema de las familias, voy a pedirle a Conred que vaya a hacer una evaluación en este sentido para ver en qué situación está y que ellos mismos nos indiquen qué acciones de mitigación se podrían llevar a cabo para estas familias que podrían estar en riesgo. Incluso si hay necesidad de un muro o cualquier otra acción, ya ellos mismos recomendarán a la institución que pudiera hacerlo, porque ahí, digamos, a ninguna de las que está aquí se le podría pedir un muro ahí en ese lugar, pero ya con redes que también asuma un poco ese papel y que ellos nos indiquen, o si ellos también indican que la solución es la reubicación de estas familias, entonces ya habrá que hablar con FOPAVI, con bienes del Estado o otras instituciones que pudieran tener un espacio para poder reubicar. Entonces eso para que quede con la claridad, entonces con las fechas y cuestiones indicadas, y ya ahorita cerrando la reunión ya pueden intercambiar números y todo esto para el seguimiento de lo que usted decía, de cómo se comunican y que la institucionalidad, las acciones que va a realizar le informen a la comunidad, pues ahí estará el canal correspondiente para eso. Entonces agradecerle su presencia, su participación y doy por cerrar esta reunión. Gracias, señor diputado.